Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, póngase cómodo y estemos atentos a la palabra del Señor. Gloria a Jesucristo. He titulado este mensaje Reflexionando demasiado tarde. Gloria a Dios. Cuando leía este pasaje me vino ese título, Reflexionando demasiado tarde. ¿No le ha pasado alguna vez que cuando usted ha reaccionado o ha reflexionado sobre algún aspecto que vivió, algún suceso de su vida, y se ha dado cuenta que estaba equivocado, pero ya es demasiado tarde? Ya no tiene arreglo, ya no tiene solución. No nos damos cuenta a veces de las cosas que podemos perder, de el privilegio que tenemos, de las bendiciones que nos rodean. A veces no las estimamos, no las valoramos, las dejamos de lado. A veces ni siquiera las aceptamos. Pero cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta de lo que hemos dejado pasar, o de lo que hemos perdido, o de lo que nos ha sido quitado, y queremos con esa reflexión recuperar, retornar otra vez para apoderarnos de aquello que un día tuvimos en nuestras manos, nos damos cuenta que ya es demasiado tarde, que ya no se puede, que ahora todo es diferente, las cosas han cambiado. Bendito sea el Señor. Esta historia que hemos leído acá, que es la palabra de Dios dada a Israel, que estaba atravesando un periodo de decadencia espiritual, apostasía, crisis espiritual. Este pueblo parecía no entender lo que le estaba pasando, porque así sucede con el ser humano. El ser humano a veces no entiende lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que está ocurriendo a su alrededor. Ve desmoronarse las cosas, ve desmoronarse la familia, ve desmoronarse su economía, ve desmoronarse su moral. Se va cayendo a pedazos y parece no darse cuenta, parece no entenderlo. Tal vez esperando de que esto sea una cuestión pasajera y que todo va a volver a su cauce. Y las personas prosiguen en lo mismo, porque no entienden. Israel era el pueblo de Dios. No solamente era el pueblo de Dios, era el pueblo amado
privilegio en aquella época. Ninguna nación fue amada por Dios como lo fue Israel. Israel tenía privilegios, tenía bendiciones, tenía protección divina, tenía todo lo que ellos querían. Solamente tenían que clamar, solamente tenían que pedir, y Dios estaba allí. Dios los guardaba. Israel no era una nación por excelencia dentro de la tierra. En la tierra habían muchas naciones más poderosas que Israel en el aspecto militar, económico, etcétera, de territorio. Pero sin embargo, Israel lo que poseía era sustentado por Dios. Israel tenía todo lo que le era necesario tener y Dios lo protegía. Usted no tiene la más mínima idea de lo que significa estar protegido por Dios. Estar protegido por Dios es estar confiado. Porque mientras que nosotros avanzamos en nuestros pensamientos, en nuestras metas, en nuestros proyectos, a veces nos enrumbamos por lugares peligrosos de la vida. No solamente en el tema de la maldad de la gente, de los delincuentes, sino peligroso también en el sentido de que el destino, el futuro, puede ser no agradable, puede ser no bueno, pero Dios nos encamina. Dice la Biblia que Él endereza nuestras veredas, Él guía nuestros pasos, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Gloria a Dios! Eso hace Dios. Y eso es un privilegio inmerecido. Es la bendición más grande. La Biblia dice que con Dios caminó Noé. El único hombre en la tierra, en toda la tierra, el único hombre que caminó con Dios fue Noé. Ningún hombre en la tierra caminó con Dios. Solo él tuvo ese privilegio, esa bendición. Por lo tanto, Noé era un hombre protegido, era un hombre bendecido, cuidado por Dios. Israel era un pueblo protegido. A pesar de ser pocos, no había ejército enemigo que los pudiera vencer. No había nación que los exterminara. No podían. Dios levantaba bandera. Dios sacaba cara por ellos. Pero sin embargo, a veces Dios dejaba que sufrieran consecuencias. No eran exterminados, no eran aniquilados como otras naciones, otros pueblos eran aniquilados totalmente. No solo mataban al rey, mataban a la familia del rey, mataban a los pobladores, mataban a todo el mundo, a todos los hombres. Dejaban mujeres, las cuales se las llevaban y ya ellas
se unían con hombres paganos, en fin, ya era otra raza, otro destino. Pero ese pueblo quedaba exterminado, incendiado, apabullado totalmente. Pero Israel no. Israel nunca fue exterminado. Jamás lo pudieron aniquilar. Aun cuando Dios permitía que quedaran exiliados o que fueran cautivos de los grandes imperios, ese cautiverio no era un cautiverio de exterminio, sino de pagar culpas, consecuencias del pecado, de olvidarse de Dios, de hacer las cosas contrarias a las que Dios determinaba. Entonces sufrían el cautiverio, pero no eran exterminados. Dios siempre tenía un remanente. Dios siempre volvía a levantar a Israel. Y esta profecía que trae Ezequiel de parte de Dios, porque Dios le dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. O sea, es una profecía. Es la palabra de Dios para ellos. ¿Y qué les dice Dios? Dios está airado contra Israel. Sin embargo, Dios, en su gran amor, en su infinito amor, visualizando hacia el futuro, Dios trae palabras de reconstrucción. Dios dice, volverán a su tierra otra vez. Yo quitaré el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne, pondré mis leyes en vuestros corazones. Yo haré que ustedes progresen, sean bendecidos. Cuando nosotros leemos esto, cuando Ezequiel hablaba esto, los hebreos pensaban que estaba hablando de ellos, pero Dios no estaba hablando de ellos. Dios estaba hablando de generaciones futuras. Estaba hablando de tiempos ya modernos, no de la época de ellos. Dios está mostrando lo que va a ser en el futuro, muchos años después. Los traeré a su tierra. En el capítulo 60 de Isaías, creo que es verso 8, Isaías dice, ¿quiénes son estos empujados por nubes, que vuelan como nubes, viajan como nubes, cual palomas a sus ventanas? Era Israel retornando a su territorio que le había sido quitado por muchos años, pero que en una reunión conjunta de muchos países en las Naciones Unidas decidieron otorgarle otra vez su territorio, porque ellos habían quedado exiliados, diseminados por todo el mundo. Pero por los años 60, los años 68, las Naciones Unidas, todas las naciones votaron. El único país que no votó a favor fue Cuba. Fue el único país que no votó a favor de que Israel regresara a su tierra, que se le entregara otra vez su territorio. Fue el único país. Y hasta ahora Cuba sufre las consecuencias de no haber bendecido a Israel. Porque Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Bendito el nombre del Señor. Isaías vio el retorno de Israel
palomas con ventanas, viendo los aviones. Isaías no sabía describir lo que estaba viendo porque era una tecnología que él no comprendía, no conocía. Él estaba en la época de la carreta. Por eso él se asombra, porque él ve a los aviones pasar y dice: ¿quiénes son estos empujados por las nubes? Dice, y cual palomas a sus ventanas, porque Isaías ve las cabezas, las caras de ellos por las ventanas de los aviones. Dice, cual paloma a sus ventanas. Ezequiel está diciendo lo mismo. Está diciendo por palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 11 de Ezequiel que estamos leyendo: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Estos hombres que escucharon esta profecía estaban cautivos en otras tierras. Ellos se alegraron porque pensaron que estaba hablando de ellos, pero Dios no estaba hablando de ellos. Dios no les estaba diciendo a ellos: ustedes que están ahorita expatriados, que están cautivos en otras naciones, los voy a retornar. No les está hablando a ellos. Está hablando del futuro. Ni siquiera de sus nietos, ni de sus bisnietos, ni de sus tataranietos. Está hablando mucho más adelante. Generaciones que ellos jamás se imaginaron que iban a tener. Épocas modernas ya, con aviones y todo como hoy los conocemos nosotros, que ellos no conocían. Dios está hablando de estos tiempos, pero ellos no lo entendían. Ellos pensaban que estaba hablando de ellos. Ellos pensaban que la profecía era para ellos. Y tal vez decían: Dios nos va a regresar a nuestra tierra. Dios nos va a hacer volver. Pero Dios no los iba a hacer volver a ellos. Por eso dice acá en el versículo 21: mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Es decir, ustedes, ahora sí se dirige a ellos, ustedes cuyo corazón está detrás de la idolatría y de sus abominaciones, yo traeré el mal sobre sus cabezas. Para ustedes no es el retorno. Para ustedes no es el regreso. El regreso será para las futuras generaciones de Israel, pero no para ustedes. Debe haber mucho lamento el saber que uno no es partícipe de la bendición de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué los seres humanos no somos partícipes muchas veces de la bendición de Dios, de los planes de Dios, de los proyectos de Dios? Por los hechos, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras abominaciones, por nuestros pecados. Nuestra conducta irreverente delante de Dios, el seguir nuestros propios deseos sin respeto a la palabra de Dios, el obedecer a nuestros pensamientos que no buscan lo espiritual,
sino solamente lo terrenal. Todo eso hace que no seamos vistos en el plan y en el propósito de Dios. Cuando Dios mira sobre la tierra, observa la humanidad, te observa a ti, me observa a mí. Cuando Él mira, tal vez queriendo encontrar esos hombres y esas mujeres fieles, leales a Él, con aspiraciones de hacer la voluntad de Dios, con el propósito de agradarle, aún en medio de nuestra ignorancia de las cosas de Dios y del mundo espiritual. Pero hay una voluntad cedida a Dios. Dios busca eso. Dios espera eso de cada uno de nosotros. Cada día que el sol aparece y nos da un nuevo día, Dios mira hacia la tierra. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, cada día, cada mañana, Dios descendía. Dios hablaba con ellos, Dios se les aparecía a ellos al aire del día. Cada día Dios se alegraba, hasta que llegó un día en que Dios apareció y ellos no estaban escondidos, estaban detrás de unas plantas. Por supuesto que Dios lo sabe todo y Dios sabía dónde estaban. Pero Dios no quiso que ellos se sintieran descubiertos por Dios. Dios quería que ellos tuvieran la valentía de acercarse a Dios. Y Dios llamó, como cuando alguien llama a alguien que no está a la vista. Fulano, fulana. Dios llamó en voz alta: Adán, ¿dónde estás tú? Pero Dios sabía dónde estaban. Era una oportunidad. Ellos no pudieron ocultarse más y tuvieron que salir a confesar lo que les había pasado. Habían desobedecido, habían comido el fruto que Dios ordenó no comer. La mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. El hombre dijo: la mujer que me diste me dio y yo comí. Y cada uno presentó su excusa. Y por consecuencia de ese pecado fueron destituidos del paraíso. ¿Acaso quería Dios eso? No se aparecía todos los días, no les hablaba a Dios, no los orientaba, no le mostraba un futuro maravilloso, pero ellos no lo entendían, o al menos dejaron de entenderlo el día que pecaron. Y Dios los sacó del huerto con el dolor de su corazón y comenzaron a vivir como vivimos todos los hombres hasta el día de hoy, expuestos a todo tipo de desastres, a todo tipo de peligros, a todo tipo de calamidades. Y los hombres se preguntan, y también las mujeres: ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué yo sufro tanto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué se mueren mis seres queridos? ¿Por qué la gente buena se muere? ¿Por qué predominan los malos? ¿Por qué yo no puedo salir adelante? ¿Qué pasa conmigo? Todo me sale mal. Todas las puertas se me cierran.
estoy quebrantado de salud, estoy quebrantado económicamente, nadie me ama. Las personas con quien tengo algún tipo de relación me abandonan. Entonces, los seres humanos se preguntan a qué se debe tanta calamidad. Y cuando se mira de manera global, cuando se enfoca hacia la sociedad, es peor todavía el lamento, porque dicen, ¿por qué Dios permite que tantos niños mueran? ¿Por qué tantos hombres fallecen? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta hambruna, tanta pobreza? ¿Dónde está Dios? Tanta gente con cáncer, ¿dónde está Dios? Dios está todos los días mirando hacia nosotros, esperando que nosotros comprendamos su voluntad. Y a los que no conocen a Dios, Dios pasa por alto su ignorancia y le hace llegar su palabra para que ellos puedan conocer a Dios, como lo ha hecho con nosotros. Porque nosotros éramos ignorantes de Dios. Usted puede haber sido muy ducho o muy perito en sus trabajos, en sus conocimientos humanos, en su profesión, en su arte. Seguramente usted ha sido una persona muy capaz, muy responsable en ese aspecto, pero de Dios no sabía nada. Nosotros todos hemos venido de una religiosidad, teníamos una religión como referencia, pero no conocíamos a Dios. Jamás habíamos experimentado a Dios, no conocíamos su palabra. Éramos simple y llanamente seguidores de una religión que no nos generaba ningún encuentro con Dios y mucho menos un cambio de vida. Éramos como ovejas descarriadas, ovejas sin pastor. Eso éramos. Hasta el día en que el Señor nos tocó, éramos ignorantes. Y con una persona ignorante de algo, jamás va a buscar ese algo porque lo ignora. Una persona ignorante de Dios, ¿cómo va a buscar a Dios? Por eso es que Cristo nuestro Señor dijo a sus discípulos, vosotros no me buscasteis a mí, yo os busqué a vosotros. Porque ustedes eran ignorantes. Ustedes no podían entender nada de las cosas celestiales. Su mente estaba totalmente ajena a las cosas de Dios. Yo me tuve que manifestar. Yo tuve que llegar a sus corazones. Yo tuve que hacerles entender, abrir su mente, mostrarme con mi gran amor y con mi gran poder, manifestarme a cada uno de ustedes para que me conozcan. Eso es lo que Dios nos dice, para que me conozcan. Como dijo Cristo, para que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Él se encargó de darse a conocer. Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él se dio a conocer. Él dio a conocer su plan de salvación. Él dio a conocer el amor de Dios. Él dio a conocer de que tu vida, por muy destruida que esté, podía ser renovada, podía ser reconstruida
podías ser cambiado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, podías tener un futuro digno, un futuro diferente, porque Dios va a encaminar tus pasos. Todo eso lo hizo Dios y lo fuimos entendiendo. Nos dio a conocer su palabra y su palabra comenzó a abrir nuestro entendimiento y comenzamos a conocer los misterios del cielo, las cosas del reino de Dios. Comenzamos a conocer el carácter de Dios, la personalidad de Dios, la voluntad de Dios. Todo eso empezamos a conocerlo. Y muchas otras cosas más, porque insondables son los caminos del Señor. O sea, no podemos conocerlo todo. Pero suficiente con lo que conocemos para que nuestro corazón se abra para Él, para que nuestra voluntad ceda para Él. Dios se dio a conocer a Israel. Dios amaba a Israel como te ama a ti, como me ama a mí. Dios hablaba por medio de sus profetas. No solamente palabras de juicio. Dios también hablaba palabras hermosas, de prosperidad, de bendición. Le prometía cosas a Israel, como nos las promete a nosotros. Dice la Biblia que antes que nosotros pidamos, ya Él sabe lo que vamos a pedir. Ya Él lo conoce. Cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti solo. No te ve de manera individual. Él te ve a ti y ve tu familia. Ve tu alrededor. Ve a los que te aman, a los que son tuyos. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solo tú, sino toda tu casa, toda tu familia. Bendito el Señor. Porque Dios sabe que todo lo que tú haces, toda la batalla que tú tienes trabajando, estudiando y queriendo ser alguien, no es solamente por ti, es también por los tuyos. Todos los que son padres de familia, madres de familia, todo su sacrificio de años, su esfuerzo y todo lo que ellos hacen, lo hacen por sus hijos, por sus seres queridos. Ellos mismos lo testifican. Ellos dicen, yo al final me voy a morir, pero tengo la satisfacción de que al menos pude educar a mis hijos, les pude dar algo, les pude dar un hogar, algo mejor que otros tal vez no pudieron dar. Tienen un hogar, una familia, tienen comida, tienen abrigo, tienen estudio, tienen un futuro. Ya se saben defender solos, ya los vemos encaminados. Eso no es algo de la noche a la mañana. Ese es un trabajo de años. Desde antes que nacieran los hijos, ya esa pareja que se unió se proyectó a que tenían que formar un lugar llamado hogar para los que iban a venir. A veces la vida, como dicen algunos, se torna cruel, porque no todos los hogares tienen esa bendición. Muchos hombres han fracasado por el adulterio, por la infidelidad. Muchas mujeres han fracasado por lo mismo. Sus hogares se han desunido, sus hijos han quedado prácticamente en el abandono. Las estadísticas muestran que hay un porcentaje muy alto en el Perú de madres solteras, de padres solteros. Hay un índice muy alto de niños que no tienen la protección paterna.
son criados por sus tías, son criados por sus abuelos, o tienen que criarse solos, hacerse hombres solos. Dios los ve. Dios ve a los niños pidiendo limosna en las calles, Dios los ve. Algunos dicen, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? Dios va a hacer algo. Dios no está ajeno, ni está tampoco como que no le importa. Sí le importa. Él nos ha creado, somos de Él, hecho por sus manos. Él es el que nos ha dado vida y aliento y todas las cosas. Pero Dios no mira como mira el hombre. Dios no resuelve como resuelve el hombre. Dios busca una estabilidad. Dios busca engrandecer, no importa quién sea ni en qué condición esté. Dios busca engrandecerlo. Dios busca que esta persona sea un instrumento de bien, que tenga la bendición de Dios, el respaldo de Dios, la gloria de Dios, que sus caminos sean bendecidos, sean prosperados. Eso es lo que Dios busca de cada persona. Los hombres no lo comprenden, porque Dios no es un Dios que está visible, Él es un ser invisible. Pero cuando alguien se acerca a Dios, entonces Dios trabaja en su vida y lo saca de donde esté caído, lo levanta, lo estabiliza, lo bendice. Y es allí donde se cumple el verso bíblico: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dios hace nuevas todas las cosas en la vida de cada ser humano que le busca. ¿Acaso Dios quería el cautiverio para Israel? ¿Acaso Dios quería que los nazis exterminaran a los judíos en los campos de concentración y los mataran en esas cámaras de gas? ¿O que hicieran experimentos con sus cuerpos? ¿Acaso Dios quería eso? No. Pero ese fue el resultado de rechazar a Dios. Cuando Cristo fue llevado por los judíos ante Poncio Pilato, Poncio Pilato, después de analizar jurídicamente la situación de Jesús, dijo: no hallo delito en este hombre. Los judíos decían que sí, que era culpable, y él decía: no hallo delito, yo no le hallo culpa, lo voy a azotar y luego lo voy a soltar. Y ellos dijeron: no. Y le dijeron: si tú lo sueltas, entonces no eres amigo de César. Él dice que es rey. Él se está oponiendo a César. Si tú lo sueltas, nosotros nos quejaremos ante el César de que tú estás dejando libre a un hombre que dice ser rey. Y lo presionaron a Pilato, y Pilato, molesto ante la postura amenazante de todos estos hombres judíos religiosos, Herodes hizo traer una vasija con agua donde se lavó las manos y dijo:
yo me lavo las manos, soy libre y limpio de la sangre de este hombre. Y allí en ese momento, todos los judíos dijeron, su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Esos hombres que buscaban la sangre, la muerte de Jesús nuestro Señor, se estaban echando una maldición terrible sobre ellos. Y ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Y cuando nosotros vemos en la historia la masacre de más de 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración nazi, nosotros entendemos que fue el resultado de la maldición que ellos mismos se echaron. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Y eso se cumplió. Esa maldición cayó sobre ellos. La gente se pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando esa gente estaba en los campos de concentración? Ellos crucificaron a Cristo. Mataron a su Salvador. Nosotros nos quejamos por toda la violencia que sufre nuestro país, las muertes, los asesinatos, los sicariatos, la hambruna, la necesidad económica, las deudas, tantas cosas que agobian. Pero ese es el resultado de una vida pagana, de una vida sin Dios, de una vida donde lo que prima son tus deseos, tus placeres personales y carnales. Lo que prima son tus intereses propios. Y no te importa cómo logres las cosas, por el lado del bien o por el lado del mal, te da igual. Lo importante es tener los logros. No importa a quién haya que hacerle daño, no importa con quién te juntes, no importa en la maldad en que te enredes, eso no importa. Lo importante es tener a como dé lugar. Y por eso estamos rodeados de tanta corrupción. ¿Y cuál es la consecuencia? Esto que vivimos, esta violencia, estas muertes, toda esta inestabilidad económica. Las ciudades cada día se llenan más y más de farmacias, demostrando con eso que cada día hay más y más y más enfermos, de una cosa, de otra. Los profesionales médicos se han vuelto mafiosos. Ya no hay ese profesionalismo de salvar las vidas. No, te envenenan. Cada vez que vas a un médico, te receta un montón de pastillas y de cosas. Análisis para acá, resonancias, ecografías. Y tienes que ir donde ellos te indican, porque si no, no te aceptan. Si te vas a hacer una ecografía, tienes que ir a fulano de tal,
Porque si me traes una ecografía de otro técnico, radiólogo, no te la voy a aceptar. Porque ya están vinculados, todos te comen por pedazos. Sales con la receta y vas directo al otro que no tienes necesidad de ir. Tu problema no requiere la asistencia de esa otra persona, no requiere una resonancia, no requiere. El médico lo sabe, pero es que todos tienen que ganar. A ellos no les importa que tú eres pobre, que tú no tienes. A ellos lo que les importa es ganar. Ellos, cuando se reúnen, ellos conversan y hablan de sus ganancias, de esa sociedad miserable, esa sociedad maligna que ellos tienen, donde un hombre pobre, una mujer pobre, que va por un problema menor, pasa como que tiene un problema mayor. Y pasa por las manos de un montón de especialistas que no tienen nada que ver con ella, con su problema. Pero son mafias. Se ha perdido la sensibilidad. No hay respeto por la vida humana. A usted le roban, le asaltan, lo hieren. Usted quiere poner una denuncia y nadie le hace caso. Si usted es una persona pobre, si usted es una persona que no tiene recursos, nadie le hace caso, nadie le acepta su denuncia, nadie le atiende. Ahí lo dejan. No está el comisario, no está fulano, no se puede, venga mañana, y así te tienen. La gente no sabe a quién acudir. ¿Ves el resultado de la maldad? Ahora, no crea que nosotros podemos repartir las maldades en los demás. También nosotros estamos involucrados. También tu vida está involucrada. Porque tú también, sea en mayor o en menor grado, haces lo mismo. Le robas a tu propio padre, le robas a tu propia madre, le engañas a tu hermano, le engañas a tu hijo, le engañas al marido. Tú eres uno más. No estás solamente como víctima. Participas de sus malas obras. En tu círculo, bajo tus circunstancias, pero eres parte de la maldad, como lo hemos sido todos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Él nos da la oportunidad de conocerle, de que nosotros le busquemos, de que nosotros lo miremos, que entendamos que Él es el Salvador, que Él vino por ti para cambiar tu vida. Cuando nosotros lo entendemos, entonces ese entendimiento hace que nuestra vida sea diferente y Dios se agrade. Y cuando Dios mira hacia la tierra, Él quiere encontrarte con esa voluntad, con ese deseo de agradar a Dios. Porque la única razón por la cual Dios busca tu rostro y el mío es porque nos quiere bendecir. No hay otra razón. ¿Qué otra razón tendría? ¿Crees que tú o yo le servimos en algo a Dios? Que nuestra existencia
es tan valedera que Dios no podría hacer nada sin nosotros? ¿Creen ustedes eso? Que si le faltas tú o le falto yo, entonces Dios está con un vacío ahí. Caramba, me falta este hombre y este no quiere venir en pos de mí. ¿Qué hacemos? Hay que detener todo hasta que este se convierta, porque no podemos avanzar. ¿Creen que Dios no puede avanzar? ¿Crees que eres tan importante que si tú no estás, no funciona la voluntad de Dios? Toda esta gente de acá, todo este pueblo que está cautivo, morían. Muchos murieron en el camino, muchos murieron en las ciudades donde estaban cautivos. Las mujeres eran violadas, los hombres eran esclavos, les golpeaban, los maltrataban. ¿Qué tan importantes podían ser? ¿Crees que eran importantes? No lo eran. Solo el amor y la misericordia de Dios es lo que prima. Si Dios se acerca a ti, es por pura misericordia, por puro amor de Dios. No porque tú valgas algo o yo valga algo, nosotros no valemos nada. A veces, como yo he puesto como ejemplo, a veces criar un chancho vale más que el hijo que estás criando. El hijo que estás criando es un holgazán, rebelde, no obedece, no hace nada, es vago, fumón, te trae dolores de cabeza, no aporta nada, más bien te roba. Mientras que el chancho crece y lo puedes vender, te produce manteca, te produce carne, te produce más chanchitos, te da ganancia. Un chancho vale más desde ese punto de vista que un hijo vago. Un chancho vale más. Un perro de mascota en la casa vale más que el marido que tienes, porque el marido que tienes te es infiel, mientras que el perro te es fiel. La degradación del hombre es tan grande que los animales se ven con mayor ternura y con mejores valores que el mismo ser humano, a pesar de que no tienen raciocinio, sino que viven por instinto. Por eso Dios, molesto con ellos, les dice: ustedes que han seguido la idolatría, ustedes que han seguido sus abominaciones, como lo dice acá, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. O sea, ustedes morirán. Con ustedes ya no se puede hacer nada. Porque hay momentos, como sucedió con Saúl, el primer rey de Israel, a quien el Señor Dios Todopoderoso tuvo que decir: me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Ya no podemos hacer nada, lo he desechado. Dios tuvo que desechar a un hombre que él mismo había escogido, porque ya no se podía hacer nada con él. Era un hombre sin entendimiento. Cuando él reaccionó, cuando él quiso, ya era demasiado tarde. Dios había escogido a otro mejor que él.
como el profeta se lo dijo, Dios ha escogido a uno mejor que tú, Saúl, cuyo corazón es conforme al corazón de Dios. Tú has sido desechado. Se volvió loco. Israel, que estaba cautivo, no reaccionaba, no se humillaba, seguían en su orgullo, seguían en su condición mala, como que a pesar de que veían la esclavitud, a pesar de que veían que todo se desmoronaba, seguían en sus pecados. Y Dios dijo, yo traeré sobre sus cabezas el mal. Con ustedes no hay arreglo. Es como el Israel que salió de Egipto y que en el desierto todo el camino le hicieron la vía de cuadritos a Moisés, de todo se quejaban, de todo renegaban, que no hay carne, que no hay agua, que ahora vamos a morir, que mejor regresemos a Egipto, que mejor estábamos allá, que allá comíamos mejor, que aquí es puro maná y que no sé cuánto. Quejas, quejas y quejas, murmuraciones, conspiraciones, rebeliones, divisiones. Eso era todo lo que había en ellos. Y Dios se amargó. A pesar de que Moisés suplicaba, Dios se amargó y le dijo, ¿sabes una cosa, Moisés? Ninguno de ellos entrará a la tierra prometida. Los voy a hacer vagar por 80 años en el desierto. 40 años, después 40 años más, hasta que se mueran todos. Solo la nueva generación, sus hijos, ellos entrarán. Junto con Josué y Caleb, que se han mantenido fieles. Y todos murieron en el desierto. Dios los estuvo dando vueltas y vueltas hasta que se murieran. Cuando murió el último que tenía que morir, recién Dios dijo, ahora sí, allí está el territorio que tienen que tomar. Llega un momento en que Dios sabe, porque lo ve, que contigo no hay remedio, que es por demás. No importa cuánta bondad manifieste, no importa cuánta misericordia tenga, no importa cuántas oportunidades te dé, es por demás. Tú no entiendes. Y ahora Dios le da la profecía, los traeré a su tierra y ellos contentos, ay, vamos a regresar. No es contigo el asunto. Tú no vas a regresar en una parte, tú te vas a morir ahí. Es como cuando Dios dice, yo vendré por mi iglesia y me la llevaré conmigo. Como ladrón en la noche vendré y levantaré a mi iglesia. Y todos los creyentes dicen, amén, gloria a Dios. Pero Dios dice, no es contigo. Eso no es contigo. Yo estoy cansado de darte oportunidad tras oportunidad a ti. Te he sanado de tus dolencias, te he ayudado en tantas veces, he tratado de que tú te encamines, te he mostrado mi palabra, me he revelado a tu vida, he sido misericordioso, he tenido paciencia. Pero tú no entiendes, contigo no es el asunto del arrebatamiento. Serán con las nuevas generaciones. Todos aquellos que no entienden morirán en sus pecados, en su forma de ser, en su condición mala. Morirás, morirás. Y cuando abran los ojos en la eternidad, no vas a encontrar el cielo, vas a encontrar otro lugar. Porque toda tu vida jugaste al religioso. Toda tu vida te burlaste de Dios. Echaste a un lado su misericordia. Lo tuviste en poco, tuviste
palabra, eras rebelde, nunca te sujetaste ni siquiera al pastor. Nunca fuiste alguien que responsable dentro de la iglesia. Nunca amaste a Dios, solo amaste tus propios intereses, tus propios deseos, pero nunca amaste a Dios. No lo amas. ¿Acaso crees que Dios no lo sabe? ¿Qué crees tú? ¿Quién crees tú que es Dios? ¿Crees que Él no se da cuenta, que Él no sabe, que Él no te ve, que Él no te oye, que Él no escucha tus pensamientos? Por supuesto que sí. Él lo ve todo, lo sabe todo. Y cuando Él dice, aquí yo vengo pronto, si hubiera una profecía en ese momento y dijera el Señor, yo vengo pronto, vengo por mi pueblo, todos decimos amén, gloria a Dios. Pero Dios dice, no, no es por ti. No es por ti. Tú estás quemado, tú estás quemada. Tú eres de los que no entienden, de los cerrados, de las cerradas de mente, de espíritu, de todo. A ti te di todo tipo de oportunidades, nunca aprovechaste nada. Solo sirves para murmurar, solo sirves para señalar, solo sirves para mirar los defectos de los demás. Te crees la divina pomada, no eres nada. Estás perdido, pero no lo entiendes. No importa cuántos mensajes hayan, ninguno es para ti. Jamás dirás, ese mensaje fue para mí. Jamás lo tomarás para ti. Para ti hay otro mensaje que no es el de Dios, que no está en la iglesia. Son mensajes de allá afuera, de la gente de afuera. Esos son los mensajes que a ti te gustan. ¿Cómo robamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Esos son los mensajes que te gustan. Mira, aquí hay mujeres, aquí hay hombres, aquí esto, aquí lo otro. Esos son los mensajes que tú oyes. Esas son las amistades con quien tú caminas. Te gusta. Pero de Dios no te gusta nada. Por eso a ti te da igual venir al culto o no venir, te da igual. Faltar a los cultos para ti es normal. No haces ningún mínimo esfuerzo de nada. No eres capaz de decir, hoy voy temprano al templo, hoy no sé, hoy dejo lo que tengo que hacer, cierro la tienda, cierro el negocio, me voy a buscar a Dios. No eres capaz de hacer eso. Para ti es, disculpe pastor, no pude ir porque la verdad, estamos de trabajo así, si usted supiera, pastor. ¿Qué te voy a decir yo? Pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Dios te da el trabajo, desapareces. No más vienes al culto. Desapareciste del mapa. Ya no eres ese hombre y esa mujer que cuando no tenías trabajo estabas postrado, llorando, orando, clamando, cantabas, adorabas a Dios. No, ahora Dios te bendijo y como Dios te bendijo, tus ocupaciones son primero. Acá tenemos culto 3 veces a la semana, hermanos, sin contar con los jóvenes. 3 veces a la semana, martes, jueves y domingo en la mañana, ni siquiera en la noche. Y no puedes estar las 3 veces. Con la justa llegan los domingos, con las justas, porque ya sería, vaya, una cosa escandalosa que no te vengas a la escuela dominical. Y encima que llegas disconforme, que no sé por qué esto, que mucho calor, que mucho frío, que por qué no hay esto, que por qué no hay otro, que debemos hacer aquí, que debemos allá. Pastor, ¿por qué no le habla a la iglesia? Pastor, ¿por qué esto? Pastor, ¿por qué? O sea, como gente que quiere, pues, mejor pídeme un sillón de esos
que venden con masajeador, con todo, para que tú te sientes. ¿Tú sabes cuántos lugares hay donde la gente se sienta en el piso, en un pedazo de tronco, y tienen que ir por el río, navegando en una balsita, 2 horas de camino en el río, para llegar al templo? Una covacha, una cosa hecha por plantas, expuesto a la mordedura de una víbora, de una tarántula, de tantos animales, en la oscuridad. Pero esa gente llega, y esa gente tiene que levantarse temprano porque son agricultores o porque son pescadores y son gente de trabajo. Pero van con sus hijos, se van al culto como sea. Otros se van caminando y caminan, hermano, 2, 3 kilómetros, que son 30 cuadras, 50 cuadras, caminando con sus hijos para adorar a Dios. Dime tú, ¿a quién crees que el Señor va a arrebatar cuando Él venga por su iglesia? ¿A quién tú crees que va a arrebatar? Tú tienes moto, tú tienes carro, tú tienes dinero para tomar un taxi, tienes para tomar un colectivo, estás en una avenida principal, estás cerca. Solo tienes que caminar un par de cuadras. Pero llegas a tu casa, ay, estoy cansado. ¿No vas a ir al culto? No, esta noche no voy. Lo voy a ver por internet. Y ni siquiera lo ves. Te sientas y te quedas dormido. Después lo veo. Lo voy a tener grabado y después lo veo. Ni siquiera lo ves. Prefieres ver a un hijo del diablo que escuchar la prédica. No hay deseo de buscar a Dios. Así era Israel. Pero Dios le dice, yo lo traeré a su tierra. Como Dios nos dice ahora, yo lo llevaré al cielo. Pero no a esta generación. Esta generación es hipócrita, es miserable. Esta generación no vale un comino. Esta generación no me ama. De labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Me llevaré las nuevas generaciones. Gente a quien yo me manifieste y caigan postrados y digan, mi Dios eres tú, mi Señor eres tú. No te dejaré jamás. En las buenas y en las malas estaré a tu lado, Señor. Siempre estaré en tu casa. Tú eres mi Señor. No importa si no tengo esto, no importa si no tengo lo otro, no importa si me falta qué comer, yo te alabaré y te adoraré. Y Dios los tiene a ellos por pueblo. Son su pueblo. No él eres tú. Y cuando uno quiera reaccionar, el día que venga el Señor por su iglesia y los levante y tú te quedes y tú quieras reaccionar, demasiado tarde. Perdiste la oportunidad. Como la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes insensatas y las 5 prudentes. Se quedaron dormidas. Se les acabó el aceite. Ya no había aceite. Ya no estaba el Espíritu Santo en ellos. Viene el esposo. Las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite. Las otras fueron a buscar aceite, a llenarse recién, pero ya no. Cuando regresaron ya se había cerrado la puerta. Solo las 5 prudentes se fueron. Tenemos que reflexionar.
Tenemos que reflexionar. Tenemos que hacer un alto. De lo contrario, aunque aparentemente te vaya bien y todo parece que está bien, espiritualmente no. Y Dios lo sabe. Y tú también. Por eso esta noche, entrégale tu vida al Señor. Pídele perdón, arrepiéntete, humíllate. Pídele perdón. Tienes una oportunidad más. No la desperdicies. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Tal vez haya alguien que diga: pastor, ore por mí. No estoy bien. No puedo decir que estoy bien. Estoy mal. No estoy sirviendo a Dios. Me quejo. Tengo una vida libertina. Soy un mediocre espiritual. Ore por mí, pastor. Yo no me quiero ir al infierno y no me quiero quedar. Yo no quiero ser separado de Dios. Si hay alguien que diga: pastor, ore por mí, ahí donde estás en tu sitio, ponte de pie y yo haré una oración por ti. Si es que hay alguien. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mire, hermano y hermana, todos cometemos errores, pero no hay nada más digno en la vida de un hombre y de una mujer que reconocerlo, y no ante un hombre, sino ante Dios, y decirle: Señor, perdóname. Aquí está en juego mi alma. Aquí está en juego mi vida, mi eternidad. Nos podemos morir en cualquier momento. No hace falta estar enfermo para eso. Dios bendiga todas estas vidas. Y por última vez vuelvo a llamar. ¿Habrá alguien más que se quiera poner de pie? Reconciliarse con Dios. Acercarse a Dios de corazón. Hágalo. Hágalo. Dios es bueno. Te da la oportunidad. No seas como los judíos en el desierto, que se rebelaron y eran duros de cerviz. Acércate al Señor. Dios te bendiga. Dios bendiga todas estas vidas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, ¿qué podría yo decirte? Tú conoces mi vida. Yo a los hermanos podría decirle: Dios conoce mi corazón. Una forma de decir: yo soy bueno y Dios lo sabe. Pero a ti, Señor, yo no puedo mentir. Yo no te puedo decir: tú conoces mi corazón haciéndome el bueno. No, tú sabes que yo no estoy bien, que soy un pecador, una pecadora, que estoy alejado de ti, no ahora, desde hace tiempo, que necesito encontrarme otra vez contigo.
Necesito nuevamente sentir tu abrazo, Señor. Necesito una vez más experimentar tu presencia, que me aceptas, que soy tu hijo, que soy tu hija. Salva mi alma, perdóname de todos mis pecados, cambia mi vida, Señor. Ayúdame a dejar aquellas cosas vanas, aquellas cosas que me llevan al mal. Ayúdame a ser espiritual, ayúdame a vivir conforme tu voluntad. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre, Señor Jesús. Límpiame de todo pecado. Mientras tú se lo dices, todos los hermanos se ponen de pie, los que están sentados. Oramos por todos ellos. Un poquito más baja la música. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque tu palabra no refleja otra cosa sino tu misericordia, tu amor. A pesar de haber sido exhortados por tu palabra, detrás de esa exhortación está tu amor, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti, de humillarnos, de pedirte perdón, de buscar la conciliación contigo, Señor. Cada uno de mis hermanos que se pusieron de pie anteriormente, hombres y mujeres, se pusieron de pie no solamente físicamente, sino que también elevaron su corazón, porque ellos entienden y reconocen su necesidad espiritual. Se necesita, Señor, tus fuerzas. Se necesita, Señor, que ellos hagan compromisos serios contigo. Se requiere una verdadera fidelidad. Señor, bendícelos. Aquellos que hoy se acercan a ti de corazón, bendícelos. Perdónales, santifícalos. Haz de ellos nuevas criaturas, nuevas personas. Llénalos de tu gracia, de tu amor. Hay planes, hay propósitos que tú tienes con ellos. Cumple con ellos, Señor, esos planes. Ahora que se reconcilian, ahora que se humillan, ahora que te piden perdón, tómalos en tus brazos, a cada uno. Levántalos. Desbarata la obra del enemigo. Desbarata la obra del diablo, de los demonios. Echamos fuera todo poder satánico, todo poder demoníaco. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Que toda cadena se rompa, que haya liberación, que haya santificación, que haya perdón de pecados. Y esa salvación redunde en bendiciones, estabilidad espiritual, estabilidad en todos los aspectos, Señor. Bendícenos y te esperamos, Señor. Esperamos que suenen las trompetas para estar en tu presencia para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por lavarme con tu sangre, Señor Jesús. Gracias por hacer de mí una nueva persona, por darme esta oportunidad una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana.